Pulso Saludable, al cuidado de tu nutrición. Cuatro de la tarde con 39 minutos, 16 horas 39 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx, www.radiotv.mx. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica la licenciada en Nutrición Clínica Yuritsi Luna Camacho. Ella, le cuento, es médico, o bueno, licenciada en Nutrición adscrita al Servicio de Apoyo Nutricio del Hospital Juárez de México, y vamos a platicar con ella estos minutos que le restan al programa de Pulso Saludable sobre los trastornos de la alimentación, que bueno, que parece que son bastantes. Licenciada, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí atenta a sus preguntas. Muy bien. Pues me gustaría empezar. ¿Qué son los trastornos de la alimentación? ¿Hay un grupo de trastornos o solamente es uno o se dividen en varios? Yuritsi. Bueno, pues principalmente la población conoce que los trastornos de alimentación son dos, que es la anorexia y la bulimia. Son dos casos y cada uno pues se caracteriza por una serie de patrones que llevan un comportamiento y que va relacionado con la imagen y los alimentos. Comúnmente esto le da a poblaciones adolescentes y también cada vez más a mujeres mayores de 30 años en promedio. Muy bien. ¿Y también el trastorno por atracón es considerado un trastorno de la alimentación o no? Podría ser una opción como un trastorno alimentario, pero más bien los que entran dentro de estos es la anorexia y la bulimia principalmente, ya que los atracones le da a otro grupo, que son los pacientes que están en el grupo de sobrepeso y obesidad mórbida. Ahí es donde entraría este grupo. Ahora bien, ¿qué es la bulimia y qué es la anorexia? Ok, la anorexia pues es una, como dice el nombre, viene del griego, que es an, que significa negación, y orexis, que es apetito, es decir, que es la falta de inapetencia o falta de apetito. Esta es la parte de la anorexia y pues se caracteriza por nerviosa, que así nosotros la clasificamos, o esta, por ejemplo, le da a una población, en su mayoría mujeres, claro, adolescentes, como les decía, de 14 a 18 años, o bien a la población de 20 a 40 años, que es la que estamos entrando en ese grupo que se está viendo alterado por la anorexia. La anorexia, por un lado, claro, la anorexia, licenciada Yuritsi, ¿es un trastorno que pudiera ser involuntario o o nosotros los seres humanos lo podemos producir? Pues más bien va muy relacionado con una parte psicológica, una parte emocional, y esto pues se caracteriza por una pérdida autoinducida de peso, sobre todo por esa distorsión de la imagen. Eso es lo que nos causa la anorexia. Hay una preocupación, entonces es esa relación emocional, psicológica con los alimentos. Entonces quiere decir, ahora mismo estamos viendo en pantalla que de pronto estas mujeres, o también puede ocurrir con los hombres o con algunos pequeños o adolescentes, tienen una silueta en apariencia, el resto de la población los podemos percibir como en un peso tal vez adecuado o ideal, pero ellos se perciben con exceso de peso. ¿Eso por qué ocurre? Así es, esto se caracteriza, esa es la anorexia, pues una distorsión total de la imagen. ¿Y cómo puedo darme cuenta que está padeciendo anorexia y que no es delgadez, que no es baja de peso, sino una anorexia? O sea, se manifiesta tal cual. Así como inmediatamente tú piensas en alguien obeso, luego pensamos en las características físicas, así se ve la anorexia. Vemos que tiene el cabello opaco, la piel es muy seca, vemos facies tristes, y sobre todo a nivel de las muñecas, por ejemplo,
es muy marcada entre las muñecas y nosotros decimos eminencia tenar, es decir, el gordito que está en el pulgar, sí, esa parte de gordito que se ve está totalmente depletado, es decir, está desnutrido, está profundo, se marca mucho que no hay ese gordito que la mayoría de la población tiene. ¿Por qué? Porque hay una pérdida no solamente de grasita, sino de músculo, y es totalmente como si tuviera la parte del músculo, de la parte esquelética pegada a la piel. Esa es la característica y es como nos podemos dar cuenta que tiene anorexia y que no es delgadez. Hay un 20% de peso menor al peso ideal que esa persona tiene y nos vamos a enfrentar a una situación de enfermedad que si esa persona se enferma de cualquier cosa grave, se le complicaría su estado de salud, su vida en sí misma. Doctora, me están preguntando en redes sociales que si el tema de la anorexia únicamente ocurre a mujeres y a mujeres en etapa reproductiva, es decir, tal vez a lo mejor de entre los, que serían los 20 y los 50 años más o menos. ¿Esto es así? Mira, el promedio de la anorexia son los 17 años. Es la edad en donde se presenta mayor índice de población con anorexia. Afecta más un 95% a mujeres y el 5% a hombres. Si hay hombres que lo tengan y que presentan estos casos de anorexia, eso es como en la población adolescente. Pero actualmente, los últimos 5 o 10 años, hemos visto que las mujeres entre 20 y 40 años están entrando en esa categoría de anorexia. Es decir, dejan de comer por ese miedo a la distorsión de la imagen, por ese miedo de que se ven con obesidad, con sobrepeso, cuando no es real. Claro. Esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos en realidad tienen a nivel químico? ¿Tienen alguna falta de alguna de algún neurotransmisor o les hace falta alguna sinapsis? ¿Qué está pasando? ¿Se conoce en la mente de estas personas? Pues más bien esta parte emocional, sí, por supuesto, la mayoría padece algún tipo de trastorno emocional y sobre todo pues se inclinan más hacia estados depresivos. Es decir, como usted lo dice, los neurotransmisores no están dándole esas hormonas que nos generan a muchas de las personas de forma natural, la alegría, los estados de ánimo. Comúnmente ellos están en una etapa depresiva y por eso es que se necesita un equipo multidisciplinario, no solo la nutrióloga, no solo el psicólogo, sino el psiquiatra, porque la mayoría debe de ser medicada por esa parte de los neurotransmisores. Claro. Ahora bien, los pacientes, los pacientes que tienen anorexia, me imagino que al tener esta problema con los alimentos deben de ser muy selectivos. Ellos habitualmente, ¿de qué se nutren? Pues ellos, por ejemplo, ¿qué buscan? Pues todo lo que es frito, pues no lo buscan. Buscan el agua, es su mejor aliado, el estar tomando agua todo el tiempo. Nosotros decimos comida hipocalórica, como son las verduras, mucha ensalada, muy poca fruta. No se inclinan, por ejemplo, con el grupo de los cereales, que es lo que más nos engorda a la población en general, claro, por lo que nos gana peso. Ellos de plano lo quitan. Saben muchísimo de nutrición, saben qué alimentos les hacen ganar peso. De hecho, ellos comúnmente comen una vez al día y si lo pueden evitar, pues también es otra de las opciones. La mayoría tiene gastritis, tienen preocupación por el peso, hay cambios de personalidad, comúnmente los ves fríos, siempre están así como con mucho frío, es una de las manifestaciones clínicas, o ves que siempre se están quejando, la queja continua de enfermedades del estómago como gastritis, es algo que enfrentan ellos de forma rutinaria. Ahora bien, ¿qué tipo de tratamiento? Me imagino que el tratamiento que deben de llevar ellos es integral, no solamente en corregir un poco la estructura o la conducta, sino también todas las comorbilidades que pudieran aparecer a causa de este trastorno, ¿cierto, doctora?
Sí, así es. O sea, es como anteriormente les mencionaba, que, por ejemplo, llegue al consultorio y me diga alguien, vengo a atender la anorexia, yo como nutrióloga, como profesional de la salud, no atendería solamente, yo sola no atendería ese caso. Tendría que apoyarme por mis compañeros de varias áreas de la salud. Muy bien, ahora pasemos al otro extremo, que sería la bulimia. ¿Un paciente también puede sufrir de anorexia y bulimia al mismo tiempo, licenciada Yuritsi? Sí, claro. De hecho, pueden estar en bulimia. La bulimia se caracteriza, vemos personas con sobrepeso o a veces con pesos normales, pero tienden más al sobrepeso, que está comúnmente el tejido adiposo a nivel de la cintura, de espalda, de brazos, y esa persona de irse a la bulimia, de que come y vomita, puede ir de ahí, puede pasar a la anorexia. Sí, es algo que puede ser así y puede tener un trastorno mixto. La bulimia, pues, eso significa que hay un hambre en exceso y que inmediatamente busca, por sentimiento de culpa, vomitar eso que comió. Y ellos, las personas que tienen bulimia, ellos incurren en estos atracones importantes de comida, ¿o también suelen comer pocas cantidades? No, ellos sí, ellos por ejemplo aquí lo que vemos con ellos es que están comiendo, tienen una conducta, adoptan una conducta de estar comiendo en exceso en periodos muy cortos. Es decir, pensemos nosotros, ahorita tienes una pechuga asada con verdura, ¿en Sí. cuánto tiempo tú podrías comer eso? Hablemos que por muy rápido, en 20 minutos, ellos lo hacen en menos tiempo, 10 minutos, 5 minutos, e inmediatamente buscan vomitar eso que comieron, por la sensación, les da una sensación de bienestar el que lo vomiten a que lo mantengan. Y es como eliminar ese exceso de alimento, y eso es por un lado, o se van a ayunos prolongados, o hacen purgas, utilizan laxantes, para no sentir que esa sensación de llenado, por el exceso que según ellos comieron. Claro. ¿Y cuál sería el tratamiento para las personas que tienen o que padecen de bulimia? Pues, el tratamiento? Yo me apoyaría primero, antes de que llegue al área de nutrición y de psicología, de psiquiatría, primero que sea atendido por un grupo de especialistas. De hecho, hay lugares que exclusivamente se dedican a trastornos de alimentos. Aquí en México hay uno muy famoso. Sí. Y es tratar la parte psicológica, la parte psiquiátrica y la parte nutricional. Sería de las últimas intervenciones. ¿Por qué? Pues porque ellos manejan muy bien los temas de la comida. Claro. Entonces, entrar yo de primera instancia, en vez de generar un ambiente, por más que yo tenga empatía con mi paciente, es rechazo de primera instancia. ¿Cómo los padres de familia, incluso hasta los maestros, pudieran darse cuenta que sobre todo en las mujeres, ¿no? Que es un poco más elevada la incidencia? ¿Cómo podrían darse cuenta que su hija está atravesando por bulimia o por anorexia? ¿Hay ciertas señales que habría que tener en cuenta, Yuritsi? Sí, ya comentamos. Es muy obvio cuando alguien tiene anorexia inmediata, el cuerpo, cabello, que solamente están queriendo tomarse fotografías, preocupadas por su imagen. Ese es como focos rojos que nos están hablando, está entrando a un trastorno alimentario. Ahí tendríamos ese primer foco rojo, claro, para darnos cuenta. Comúnmente las pacientes que presentan bulimia son muy astutos para buscar esas formas de vomitar inmediatamente lo que comen, o los laxantes que utilizan lo hacen comúnmente escondidas. Pero los dientes, por ejemplo, de estas pacientes, empiezan a tener manifestaciones, o bien la parte que empiezan a presentar mucha gastritis, claro, que es que quiero ir al médico porque el dolor de gastritis no lo toleran. Entonces son como síntomas, y haciendo un recordatorio de 24 horas, cualquier nutriólogo detecta
así en un día si tiene o no el trastorno. Oiga, estar hablando con ellos, claro, es muy rápido. Claro, oiga Yuritsi, y es que, por ejemplo, usted dice algo muy interesante, la gastritis, los dientes, el provocarse el vómito hace que se regresen los alimentos que todavía no han sido absorbidos por el aparato digestivo, pero también traen ácido clorhídrico, y esto es una quema constante de esta mucosa, y este ácido también va dañando los dientes, ¿y no le salen llagas o no le salen algún problema más serio que simplemente gastritis? Bueno, eso ya serían los casos muy extremos, pero sí, imagínate, así como tú lo describiste, fue excelente. Es decir, está el ácido clorhídrico, es un ácido, claro, es un pH, pensemos en el limón con una herida, ¿no? Claro. Entonces ahí, pues eso va a ser corrosivo, y es lo mismo que le pasa. Al momento de tener el vómito, inmediatamente empieza a afectar el esmalte de los dientes. Por ejemplo, pues eso lo podría detectar rápidamente, pues un dentista, un odontólogo, él puede decir, estos dientes tienen una característica extraña que te hace pensar que comúnmente esta persona está vomitando. Claro. Yuritsi, para finalizar, ¿cuál sería la recomendación? ¿A qué médico, con quién se tienen que acercar? Y a lo mejor también las mismas pacientes de pronto ya se sienten cansadas de esta mecánica que están llevando día a día, y de pronto ya quieren verse liberadas, porque han de vivir un poco estresadas. Ok, que lo primera instancia es, el papá detecta que hay algo extraño con los alimentos, psicólogo, médico, psiquiatra y nutriólogo, que busque esas opciones, en ese orden que comentamos. Claro. Número 2, tengamos cuidado papás y mamás, esta situación de empezar a hablar, de empezar a agredir inconscientemente a las personas, de que te ves muy gorda, te ves muy delgada, oye, subiste de peso, o que en la casa se esté hablando de esos temas con la importancia que no la tiene. Claro. Es ahí como un foco. No hacer dietas si no hay un consejo de un nutriólogo. Una dieta es todo lo que comemos en día, pero no podemos restringir porque quiero bajar, voy a hacer ayunos y así voy a estar delgado. No. Exacto. Por eso estamos nosotros y cada vez somos más. Ver el cuerpo con aceptación, es mejor invitarlos a hacer actividades físicas antes de que empiecen en una crisis de alguno de estos dos trastornos. Empezamos a generar mayores neurotransmisores, y entonces eso te va a llevar a que no estén enfocados solamente en el cuerpo, que no pasen mucho tiempo solos, a televisión, en redes sociales, que haya mayor actividad. Eso es alguno de los consejos que yo daría. No ver la delgadez como una situación de moda, como algo que nos va a llevar al éxito, sino que hay valores familiares, humanos, que tienen mayor importancia, y no solamente la parte física. Eso es como el consejo para papás y lo que debemos de cuidar y tener mayor cuidado. Perdón, algo último. Claro. Los papás que son muy exigentes, muy disciplinados, es donde la mayoría de los hijos presenta este tipo de trastornos. Si hacemos una encuesta, es así como ellos presentan este trastorno. Esto que ante demanda que los papás hacen. Claro, y esto que usted menciona, Yuritsi, es sumamente común. Yo lo he visto sobre todo en las mamás, en las hijas, no comas esto porque engordas, no pruebes de esto porque vas a engordar, mira cómo estás gorda. Entonces, de alguna manera las mamás también le van inyectando esta inseguridad a la pequeña, y hasta que la pequeña finalmente termina creyéndose que los alimentos, en vez de beneficiarla y nutrirla, le están produciendo algo malo, y se vuelve su peor enemigo la comida, ¿no? Así es, un ciclo de que no se acaba, es un círculo vicioso que están mandando mensajes donde esa relación alimentos, cuerpo, cómo se ven, es algo que le está alterando, y que lo hacemos inconscientemente en una población que no tiene una madurez, que no hay una madurez psicológica, social,
y pues menos física. Claro. Porque van a pasar los años y entonces a veces que es el otro grupo de los 20 a los 40 que esperarían tener el cuerpo de 20 años y cuando vamos ganando peso, va aumentando la grasa, las hormonas cambian, si hay productos de niños, de hijos, pues todo cambia. Entonces, cada vez es esto más frecuente también en las mujeres mayores. Claro que sí. En caso de que requieran asistencia allá en el Hospital Juárez, ¿cuál es la mecánica a seguir, Yuritsi? Ok, nosotros estamos en el servicio de apoyo nutricio, pero atendemos más la parte de los atracones con las pacientes de la clínica de obesidad. Tendrían que entrar, contactar, está en las redes sociales, hay hasta citas por teléfono, entrar a la información de la clínica de obesidad y es la manera de contactarnos a nosotros, o bien en el área de hospitalización, pero ahí ya vemos casos muy extremos que entran directamente a hospitalización por urgencias y son otro tipo de diagnósticos. ¿Algo más, Yuritsi, que considere de importancia mencionar? Pues que no seamos, que la imagen no sea el punto de partida principal, sobre todo en los papás. Yo quiero hacer este llamado a los papás porque es el primer contacto para estos trastornos. Cuando le dan la importancia a la imagen, a lo material, a que mi hijo sea más inteligente, a que sea mejor en la escuela, pero no cuido su parte de valores, su parte humana, y por eso se crea toda esta distorsión, por esa demanda excesiva que no vale la pena. Pues sí, es cierto, no vale la pena y tan rica que es la comida y hay que aprender a comer y aprender a discernir, pero no hay que dejar de comer. Yuritsi, gracias por haber platicado estos minutos con nosotros de estos dos trastornos de la alimentación, anorexia y bulimia. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. La voz de la licenciada en nutrición clínica Yuritsi Luna Camacho. Ella, le cuento, es una adscrita al servicio de apoyo nutricio del Hospital Juárez de México. Y con esta información me toca despedirme el día de hoy, no sin antes recordarle que mañana tenemos información y un programa pendiente, 4 de la tarde en punto. Saludos a Raimundo Canul Rivero, saludos hasta Campeche. Qué bonito es Campeche, Ciudad del Carmen, que aunque dicen que no son de Campeche, sí son campechanos. Los carmelitas también son campechanos. Seguramente me van a colgar. También a Brian Iván Villarreal Rangel, saludos. Él es de la producción de Cuéntamelo Todo. Nos puede escuchar todos los viernes en Cuéntamelo Todo. Saludos al titular de ese espacio, que es Francisco Paco, mi querido Paco Bernal. Como siempre, gracias a mi querida Gris. Soy Liliana Noble Alemán. Nos escuchamos mañana. Tenemos un programa muy interesante en materia de salud. Gracias, buenas tardes. Adiós. RadioTV.mx presentó